cotilleros, ¿sabéis lo que es lo mejor del día? ¿Sabemos lo que es lo mejor del día? No, ¿Qué Palomita, será lo ¿qué mejor será del lo día? mejor del día? Que tenemos programa nuevo de cotillólogos. Hoy este programa está dedicado al tema del mes, como buen mes de junio. Vamos a hablar del Día del Orgullo LGTBI+, que me pierdo con todas las siglas. Bienvenido a todos. Bueno, bonito. Espero que os guste. Acordaos de dar me gusta, suscribir, comentarios, apoyos, tendencia, yo que sé, todo lo que queráis, siempre es bienvenido aquí con nosotros. ¿Lili? Bueno, pues, mira, de entrada, ya con todas las letras que dijiste, quedé mareada. Casi todo el abecedario. Es un tema polémico, controversial, interesante. Importante. ¿Qué te parece si primero me explicas qué significan las letras que mencionaste? Porque... Pues a ver, L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de transexual, I de intersexualidad, plus ya se refería más a queer, binario, no binario, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Pero eso demuestra que cada vez más la sociedad acepta a la diversidad y al mundo. O sea que cada vez más se va haciendo más grande. Y que cada vez hay menos miedo a decir quién eres, cómo te sientes, y eso es un paso importante para el mundo del empleo. Siempre tendremos retractores, y eso, pero ahí va la cosa. Ok, bueno, pues mira, hasta donde yo me había quedado, porque de verdad en este tema me quedo corta, desconozco mucho, pero lo que sí tengo claro es el respeto absolutamente a todos y a todo. Eso sí, lo tengo súper claro. Pero resulta que en torno a este tema, pues quise leer un poquito porque como que me generó ruido el hecho de ¿qué onda con el pasado? ¿Esto fue nuevo? ¿Esto es una moda? O sea, ¿qué onda, no? ¿Por qué antes no se hablaba tanto y de pronto el boom? Pero por ahí uno que otro dato se escapó del pasado y me dio curiosidad. ¿Tú quieres contarnos de dónde viene? Pues yo leí un poquito. No nací en esa época, no me consta. Dicen las malas lenguas que por allá de la época de la Grecia antigua, pues que el término, el concepto de homosexualidad no existía. Entonces, ¿había o no había en aquella época algo similar? Pues resulta que el concepto como tal no existía. Sin embargo, en la práctica sí que se desarrollaba este acontecimiento, pero aquí lo que realmente sobresalía o importaba era los roles sociales, no tanto la preferencia. Es decir, que en aquella época los ciudadanos, la gente pues de clase alta, por así decirlo, importantes, con rangos y demás, ellos tenían total libertad de involucrarse en todos los aspectos con la persona que quisieran. Es decir, se acostumbraba que un hombre mayor de rango, adinerado, pudiera relacionarse con un hombre más joven. ¿Cuál era la dinámica? Que en aquel entonces se le consideraba como el maestro y el discípulo. Te iba yo a entrenar ideológicamente, para combates, filosofía, una serie de disciplinas. Es así como se percibía. Pero al mismo tiempo, ese hombre maduro podía involucrarse con los esclavos, con las mujeres, con los extranjeros, es decir, tenía total libertad para involucrarse con quien quisiera. Es decir, que aquí no era como para sorprenderse que un hombre se involucrara con otro hombre. ¿Por qué? Porque eso no era lo relevante, más bien era como decir cuánto poder tenía en la sociedad. Es decir, que realmente lo importante no era el sexo de una persona, sino el poder que ejercía esa persona con diferentes tipos de personas.
Eso también pasaba en la antigua Roma, ¿no? Pero entonces, a ver, sí entiendo lo del poder, pero entonces no era mal visto. No era mal visto. O sea, porque si entiendo que si Había no una- hay un nombre que en ese entonces no existía esa palabra, ¿vale? Que definiera, ¿no? De que te gustara De tu tuvieras mismo- otras preferencias, entonces si no había un nombre significaba que era normal Algo. cuando Común. tú lo hablas de una jerarquía de poder, ¿no? Mientras De hecho, los conceptos que en su momento existían era Erastes y Erómeno. Erastes era para el hombre maduro, el hombre de poder, que en la sexualidad él tenía que ejercer el rol activo, ¿sale? Ya. Activo, es decir, que era el maestro, el académico, el filosófico, pero que iba a hacer la parte activa. El erómeno es el que ejercía la parte pasiva, es decir, el adolescente, el joven, el discípulo, el aprendiz, ¿no? Pero al llegar a los 20 años, porque estos jóvenes rondaban en la adolescencia, ¿no? Y más o menos cuando llegaban a los 20 años, o se dice que cuando ya les salía la barba, así como este galán, entonces ahí moche, se acababa la relación. ¿Por qué? Porque se supone que ya había llegado a una edad madura, Ya se graduó. que ya se había graduado, ya le habían dado todas las lecciones habidas y por haber, y entonces ahora, a partir de ese momento, su relación solamente era de amigos, ¿sale? Pero ya era, ahí sí ya era mal visto decir que después de los 20 años o que ya tiene la barba, el discípulo todavía siguieran manteniendo una sexualidad, ¿sale? Era más como un adoctrinamiento, una educación y demás. Entonces, esos eran los conceptos que en su momento se utilizaban. Erastes y Erómenos. Pero, mencionaba Paloma, ¿qué onda con Roma? Pues resulta que en Roma surge una ley, la ley Escantinia, que se dio en el siglo 149 a.C. ¿Y qué pasaba con esta ley? Pues resulta que ellos regulaban el comportamiento sexual. Es decir, como que medio sí lo aceptaban y no lo aceptaban. Siempre y cuando dice que no a la pederastia, al adulterio y supuestamente a la relación entre hombres. ¿Pero por qué? ¿En qué aspecto se refiere esto? Que se le daba pena de muerte a los varones ciudadanos de clase alta que adquirieran el rol pasivo. Ah, ¿eres el rol pasivo? Pena de muerte. ¿Cómo es que es posible que tú seas el sometido? Aquí no, tú tienes que ser el que. Tú tienes que ser el que dé, no el que te den. Claro, eso es lo que se supone dicen. Es así. ¿Suena así? Pues Suena no. Es así. ¿Es así? O sea, Pues Sí, resulta sí, que sí. eso es lo que castigaba, pero que por otro lado se dice que sí era aceptada, tanto que se menciona algunos emperadores. a ver, el caso de serie que yo creo que hemos visto muchos es la de Espartaco, que ahí se ve los roles, se ve las relaciones y está bastante bien hecha la serie, basada en ese aspecto. Yo creo que se sobreentiende a lo que te refieres. Claro. Con esa serie de ejemplos, Y es por que, ejemplo. bueno, lo que todo esto no son, lo que tú estás comentando no es un, dicen, creen o suponen. Claro. Todo esto está sustentado, todo lo respalda la historia, lo respalda el escrito, que por eso esta serie se ha basado en ellos y ha hecho una representación fiel a lo que realmente pasaba. No se están inventando nada. No es como ahorita hablar de dinosaurios, porque no hay un registro, sí existieron, pero no como tal, ¿verdad? Pero esto está bien escrito, bien redactado, porque alguna vez me dio curiosidad que dijeran que Platón tuviera una preferencia, que realmente tenía una preferencia por sus alumnos, ¿no? Una preferencia sexual. Pero esto por lo que tú estás explicando, ¿no? Pues ahora como que empezamos a entender un poquito qué onda con el rollo de aquella época. Porque sí, como que había rumores, pero como que no los entendíamos. Pero sí, entonces, sí. Una persona de clase baja, una persona pobre, jamás podría estar
con otra persona de su mismo sexo. Sí, si fueran del mismo rango social. En aquella Por época eso sería del mismo O rango sea, social. entre pobres se podía. Claro, el ejemplo te lo da, por ejemplo, Bien. la serie dos esclavos, porque la serie si la habéis visto, está el No. poder de los dominos, que serían los de clase alta, y luego los esclavos, como Espartaco y más que hay en la serie. Hay relaciones entre dos esclavos que sí pueden entre ellos, sí. Sí, Luego están al poder del domino, pero entre ellos son porque entiendo que el de... tienen una relación de amor, porque es una de las relaciones, por ejemplo, más bonitas que está en la serie. Sí. Entonces, es la misma clase social. Lo que tanto en Grecia como en Roma habrá diferentes rangos sociales, más que de la sexualidad, de la homosexualidad, no, son rangos sociales. La pregunta es, entonces, ¿en qué época vino que eso ya fue ilegal? Ok, bueno, pues les decía, como que en Roma, medio que sí, medio que no, pero se dice que algunos ejemplos son el emperador Adriano con Antino, Nerón, Trajano, Heliogábalo y Julio César, que son los que se ha encontrado como esos registros, esos indicios de que ellos mismos... de todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que disfrutaban de todo. Claro, ellos no se perdían. Cambalache de todo. Claro. Daban pa' sus tunas a quien lo necesitara. No, era gusto de ellos, ¿no? Porque se dice que ahí lo que era más importante era la belleza. Y tómate por belleza, que si era hombre, que si era mujer, era belleza, ¿no? Eso para ellos era... ¿Belleza cómo, perdón? La belleza era lo más importante en aquella época. O sea, la época griega. Ellos elegían lo que querían, pero que estuvieran bonitos. Sí, te digo, los ciudadanos, los de la clase alta, se fijaban en una belleza estética, pero también intelectual, o que tuvieran habilidades para el combate. Entonces, mientras esto fuera algo atractivo, algo bello, era parte de la selección. Podrían ser considerados, por ejemplo, con la palabra, a lo mejor me equivoco, si alguien sabe más del tema que me corrija, pansensuales, de aquella época. Gente que no es que se enamoran o les gusta la gente no por su sexo, sino por lo que les atrae de ella. O una conversación, o una belleza tal. Más que fijarse en un exterior, un sexo así más femenino, masculino, se fijaban en lo que es el interior de la persona, aparte de lo estético, que eso creo que nos gusta a todos, se fijaban en eso. Podría ser considerado, trayéndolo a la época... Había muchos elementos a considerar, pero les digo, realmente ahí ni siquiera se juzgaba el hecho de la sexualidad entre el mismo género. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí dicen que, bueno, ya partiendo de Roma, que empieza a poner una serie de leyes que a conveniencia de unos, ¿no? Pero llegamos a la época medieval, ahí donde llega el cristianismo. Y entonces, ahí creo que estuvo el asunto, que fue quien castigó, sancionó más estas prácticas. Lo veían como algo, pues no tan correcto por la ideología, la religión y demás. Entonces ahí es donde llega una serie de prohibiciones que en realidad no es que se haya aniquilado, más bien se tuvieron que ocultar. Se tuvieron que proteger a estas personas porque no contaban con la aprobación de quienes gobernaban y llevaban el control en aquella época. Entonces, ahí es donde tuvieron que entrar a la sombra todo este sector. No, y se han visto como las maquinitas de castigo que se inventaron en la Santa Inquisición, ¿no? Maquinitas, o sea, ¿quién no iba a tener miedo ante tremendo castigo que te tocaba, ¿no? De hecho, muchos científicos, ¿no? Que tenían pues las preferencias y demás y que sabían que no eran aceptadas en aquella época, tuvieron que ocultarlas. Y hay de aquel científico que se le pillara con este tipo de gustitos porque entonces algo les pasaba y hasta ahí quedaron, ¿no? Ya. Fueron castigados, enviados a la cárcel y demás. Entonces ahí es como que donde vino... Ahí es donde se empezó ya a estar como... a suprimir. Prohibido. Era algo que no estaba bien visto, bla, bla, bla. Ya sabemos, lo malo son muy malos. Pero considero que esto a mí no me cuadra.
a mí no me termina de convencer. ¿Cuál era la intención de la época medieval de truncar esta práctica? ¿Y por qué no me cuadra y por qué ahora me genera ruido? No sé si han escuchado que ahora hay un documental donde está súper interesante porque reúnen a un grupo de jóvenes de diferentes partes del mundo para exponer algunas de sus dudas o inquietudes. Y entre tantas surgen dos declaraciones fuertes. Una que tenía que ver, bueno, pues con los abusos, que eso sí, desde mi punto de vista digo, no, independientemente de la preferencia que tengas, respetar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese es uno de los... Un tema fuerte que se presentó, y el otro es de las personas justamente que hablan de su preferencia sexual. Y le dicen, ¿qué onda con los que tenemos preferencias por nuestro mismo género y demás? ¿Cómo nos ve la iglesia? ¿Qué soy para ti? Y ahí me genera ruido porque la respuesta que él da es como de decir, aquí todos son bienvenidos. Y si son bienvenidos... Ya, pero hablamos de antiguamente, los antiguos papas, no... Si nos ponemos en plan con la Biblia, la frase es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No especifica a quién tienes que amar y a quién no. Claro. Es que si nos ponemos en plan religioso, ya sería un tema de tal... El Papa, por suerte, los últimos dos que hemos tenido, han sido muy abiertos, desde Juan Pablo II, han sido papas muy abiertos de mente, que por fin se han dado cuenta que es que da igual a quién ames. Lo importante es que ames, no que haga daño, que no tal. Esa es la diferencia. Claro, supuestamente el Papa es el que representa a Dios en la tierra y eso. Pero antiguamente sí el Papa mandaba, pero no mandaba tanto como podría llegar a mandar ahora. Mandaban más sus seguidores, que a lo mejor era una forma de dominación antigua de la gente. ¿Dónde pasó a ser bien visto o mal visto? No lo sabemos, no estábamos. No nacimos, no entendemos qué rollo, pero bueno, lo importante es eso, que después de tener que sufrir hostigamiento, represión, castigo y demás, llega un momento en el que pues ya no estuvieron dispuestos a seguir a la sombra, porque finalmente ellos exigen un reconocimiento, un respeto con el cual estoy de acuerdo. Pero ¿alguien recordará cuándo surge este momento de que se empieza a celebrar y a manifestar? Bueno, pues de hecho, en las pasadas fechas, el 28 de junio, hubo una marcha, bueno, hay un movimiento que es con respecto a que en Nueva York, ¿vale? En un bar, es el bar de Stonewall Inn, ¿vale? Hubo una redada de policías. En ese bar se reunían normalmente las personas LGTB, ¿vale? Plus. Y más, ¿verdad? Y entonces hubo una redada para controlarlos. Debido a esos disturbios, pues entonces ha habido manifestaciones. Se marchó, ¿verdad? A favor de los derechos. Pero fue gracias a esos disturbios fue el inicio de decir, oye, que estamos aquí, que somos personas, que importamos y queremos que se nos reconozca, que da igual a quién se ame, que queremos estar ahí. Fue el inicio de que haya sido considerado el junio el mes del orgullo y el día 28 exactamente el día. No, y bueno, y hablando en España hasta la década de 1970 la homosexualidad era considerada un delito. Sí. ¿Vale? Entonces, por eso las personas sufrían pues de discriminación, represiones por la orientación sexual. No, y hasta fusilamientos, eso. Tan fuerte. Sí, ya fue hasta en el 79 cuando se despenaliza la homosexualidad aquí en este hermoso país, España, y es lo que ya marca un punto de inflexión, ¿no? Entonces ya en 1988 se crea el primer colectivo LGTBI+, ¿no? Aquí en España, llamado COGAM. ¿Vale?
colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. O sea que esto lleva un proceso, o sea, se va agarrando fuerza, ¿vale? Pero tampoco es tan reciente, esto no es una moda, por decirlo así. O sea, sí está agarrando más, o sea, sí, Claro. qué bueno, ¿no? Porque cada vez más, pero ya tiene historia y que gracias a que han luchado, a que se han manifestado, a que han creído en sus derechos. Yo quisiera comentarles que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O no se me hace justo que la gente tenga que salir a manifestarse, exigir algo que sencillamente no tendría que ser, porque eres una persona como todos, porque deberías de tener, y lamentablemente como sociedad hemos tomado muchos derechos y atribuciones que no nos corresponden. Lamentablemente, tener que estar luchando por algo que no deberías, porque te corresponde, porque eres una persona, porque se supone que hablamos de una sociedad libre y que dijeran que la libertad se termina en el momento que la pronuncias, y eso es cierto. Entonces, qué lamentable es tener que estar luchando, ¿no? Es lamentable, Tantos pero años. por suerte se ha luchado pues para que se considere la ley del matrimonio voluntario, que una familia monoparental o de dos mamás y dos papás se considere una familia, no se considere que puedan adoptar. Gracias a la gente que ha ido peleando, mucha gente puede ahora vivir tranquila. Claro, Pero está mal que se te hayan tenido que pelear por sus derechos, claro. Pero por lo menos se ha peleado por tener que haya una ley de igualdad para prevenir y eliminar discriminación, que dices, te ha costado mucho, sigue costando, cada vez hay leyes diferentes, en muchos países aún, por ejemplo, te pegan por ser gay, países de Asia creo que son, o de... Sí, es que esto y dices, es que es lo que dices, nadie se tendría que protestar por sus derechos, pero claro, venimos, por ejemplo, aquí en España se empezó con una época franquista, eso que estaba no podía salir de la casa, por aquel que dice. Hay una película, por ejemplo, española que se llama, ¿cómo era? Elisa y Marcela, que te representa un poco de eso. Dos mujeres que están enamoradas y para poder tener una relación, una de ellas se tiene que hacer pasar por hombre. Le dices, ¿por qué tiene que cambiar su vida? ¿Por qué? Porque me vas a pegar. Claro. Entonces, gracias a esa gente se ha ido haciendo. Sí, pues, es algo fuerte. Digo, porque existirán muchos argumentos de por qué decir, es que era necesario restringir, evitar, prohibir y demás. No sé, el hecho que tuviera que ver con la procreación y demás, pero te digo, leyendo un poco acerca de cómo era la dinámica en la antigua Grecia, en Roma y demás, ellos tenían bien definidos sus roles. Decía, independientemente de que tú estuvieras con una persona de tu mismo género, no podías dejar de un lado la parte de procrear. De hecho, era como ya muy definido los roles de decir, la mujer se va a hacer cargo de los hijos y no necesariamente va a tener que estar con el varón, ¿no? Es decir, como que hay muchas cosas que no sé, digo, yo desconozco cuáles fueron los argumentos en su momento para poder coartar, prohibir, castigar, ¿no? Incluso lo que mencionabas, poner hasta en peligro la vida y demás por una serie de imposiciones. Lo importante es que, pues, en la actualidad, hoy se vive una libertad, sí, un poco más amplia a lo que muchos no tuvieron la oportunidad de vivir y disfrutar. Y, bueno, pues, al menos, no sé, tú ya lo mencionas aquí más o menos en qué época como que empieza a liberarse un poco. Yo recuerdo, hasta donde nosotros tenemos como imágenes de aceptación respecto al tema en México, ha sido todavía un poco más desfasada. Pues al menos te hablaré que en la época en la que yo estaba en bachillerato, difícilmente
en nuestra comunidad o donde nosotros vivíamos, No. o sea, era impensable ver a un compañero en la escuela que pudiera tener la libertad de decir cuál fuera su preferencia y demás. ¿Qué es lo que da la vuelta ahora en el, más o menos que fue como el 2015, 2014, Más o menos. justamente en el bachillerato donde nosotros estudiamos, vimos que las cosas ya habían cambiado. Vimos que ahora ya había esa libertad, ese respeto y dijimos, pues qué padre, ¿no? Antes era impensable, pero te estoy hablando de un 2014, que apenas está empezando. Aquí al lado, como aquel que dice, que no son tantos Sí. años, es decir, esa es la cosa, hay que ir hacia adelante, no hacia atrás. Ver ahora casos que han salido en redes sociales, en televisión, eso de gente que ha sido atacada por esto mismo otra vez, y dices, es que parece que volvamos al pasado. Y dices, no, hay que mirar un futuro, hay que respetar, hay que enseñar, hay que educar de que da igual lo que te guste, tú respetas, no pasa nada, simplemente sea adecuado con tus opiniones. Es que aquí más también es importante como que a veces sí voltear un poco atrás a la historia, siempre es bueno. Dice aquel la frase, ¿no? Que el que no sabe de su historia está condenado a repetirla. Esto me recuerda a Alan Turing en la película de Código Enigma, en 1939 al 45, pues por la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En donde el ejército alemán, ¿verdad? Que en ese entonces estaba muy fuerte, los aliados querían descubrir sus códigos. Entonces esta persona, Alan Turing, era importante profesor en una importante universidad de Estados Unidos. Lo obligaron a casarse con una mujer, ¿vale? Porque no podía, pero él no quería, él tenía otra preferencia. Lo obligaron para estar en la sociedad por su rango, porque él era un profesor, o sea, hablando de rangos y todo eso, lo obligaban a inyectarse hormona para que él pudiera olvidar de eso, pero sí, eso, no aguantó. Claro, eso por ejemplo en Estados Unidos vi un reportaje hace no mucho de los casos de campamentos de reinserción. Es decir, meter a chavales de 14, 15, 16 años que ya tienen una preferencia clara para decirles, no, eso no está bien, te tiene que gustar, si eres un chico te tiene que gustar una chica, si eres una chica te tiene que gustar un chico, sí o sí, y dices, no, a ver si esa persona tiene eso. Claro, todo eso viene de mentalidades antiguas y eso no es lo adecuado. Dices, que de hecho, justamente, otro dato que pude consultar es que en 1952 la Asociación Americana de Psiquiatría dice que agregó en su manual el término de homosexual como un trastorno mental. Cosa que años más tarde, en 1973, lo retiró. Sí, pero ¿has visto cuántos años han pasado? Del 59 al 73. Dices, a ver, pensemos. Tú eres el que estudia en la mente. Piensa, por favor. O sea, es que es buscarle desde diferentes vertientes, en lo religioso, en lo científico, que han tratado de estandarizar. Seguimos con la estandarización, ¿no? Sí. Pero bueno, a final de cuentas lo tuvieron que retirar porque siempre no. Claro. No es un trastorno. Y lo bueno de ahora es sobre todo los famosos, que son gays, lesbianas, homosexuales, lo vayan reconociendo para que la gente joven, los niños, no tengan miedo de decir, pues muchos lo dicen, ¿no? Yo nunca lo he dicho pues porque no tenía ejemplos. Pero dices, ¿sabes qué pasa? Pues, oye, que haya ejemplos de gente conocida que le va bien, yo qué sé, una Lady Gaga, un Freddie Mercury, y dices, pues oye, avanza, tarda, va lento, pero la sociedad va avanzando, por suerte. Y sabes, que hayan ejemplos de que la gente joven se pueda ver reflejado, es algo que a lo mejor antiguamente tampoco había y por eso también tenían el miedo a decirlo. Claro. Es que hayan series, que hayan películas, que sea una cosa normal como lo que es y la gente lo vea como lo que es, algo más de la vida. Mientras los demás respeten,
¿no? A mí no me interesa porque yo no voy por la vida preguntándote de qué país eres, cuál es tu preferencia, por qué de tu color, o sea, yo simplemente veo una persona. Es como la frase esa, ¿no? ¿Le has dicho a tus padres que eres gay? Y dice, a ver, si no les digo que soy heterosexual, ¿por qué les tengo que decir que soy gay? Por ejemplo, Claro. es decir, Porque no, eso sigan- daría igual, es eso. Pero bueno, hemos sacado este tema por el mes que es, lo hemos intentado enfocar de una forma diferente a todo lo que le han enfocado, Claro. buscando algo más, llevándonos a la historia, y esperemos que os haya gustado, darnos vuestras ideas, opiniones, cotillólogos, ser felices, respetar, ser libres, y nos vemos en el próximo episodio. Dar me gusta, suscribir y hasta luego. Hasta pronto. Ah.